Buenas noches, soy Rómulo Romero. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la evolución histórica de las derivadas. Eh, Se dice son los problemas de la física y de las matemáticas los que dieron origen al concepto de derivada. La noción de derivada surge al pretender determinar la inclinación de la tangente a una curva en un punto de ella y al dar sentido matemático al concepto de velocidad instantánea. Las aproximaciones a la resolución de estos problemas tiene una formulación matemática común, según Guzmán y Rubio en 1992. Inicios de la derivada. Debemos remontarnos a 1630 más o menos, donde Fermat desarrolló un método algebraico para encontrar máximos y mínimos. En el siglo XVII, Newton y Leibniz fueron los primeros en dar el gran paso al cálculo infinitesimal. Historia de las derivadas. Según Kleiner, en el 2001, hace un resumen de 4 puntos que extrajo de los trabajos de Newton y Leibniz. 1. Inventaron los conceptos generales de derivadas, fusión, diferencial e integral. 2. Reconocieron la diferenciación y la integración como operaciones inversas una de otra. Crearon una notación y desarrollaron algoritmos para hacer del cálculo un instrumento computacional poderoso. Extendieron el rango de aplicabilidad de los métodos del cálculo. Para Newton era fusión, para Leibniz era diferencial. Posteriormente, tenemos algunas otras precisiones ya en los libros que aportó. Por ejemplo, Newton escribió su libro Método de Fusiones en 1671, aunque su publicación se dio en 1736. Allí consideró una curva que era generada por el movimiento continuo de un punto y la abscisa, y la ordenada del punto que genera la curva son, en general, cantidades cambiantes. Newton, Newton llama, bueno, Newton llama a estas curvas razón cambiante. La notación de Newton para identificar la fluxión del fluente consistía en escribir un punto sobre el símbolo que representaba el fluente. Es decir, si un fluente es representado por I, la fluxión de este fuente es representada por I. La fluxión de I es representada por I, y así sucesivamente. Eh, Tanto Evans, Wissing y Arnold destacan que Newton introdujo otro concepto, momento de una fuente, y lo representó como O, como cero. Esto es la cantidad infinitamente pequeña mediante la cual un fluente X se incrementa en un intervalo infinitamente pequeño de tiempo cero. Se considera la diferenciación de X al cubo menos ax al cuadrado más ax por y menos y al cubo, donde hay que pensar que x e y como variables dependientes, la variable independiente es el tiempo. Dado una ecuación cualquiera, x al cubo menos
x al cuadrado más axy menos y al cubo igual a 0. Se sustituye x por x más 0 e y por y más 0. Resulta entonces, por hipótesis, se tiene la siguiente fórmula que se muestra en el cuadro. Leibniz destaca sus años de estudiante, Leibniz desde sus años de estudiante consideraba la idea de una escritura abstracta de carácter universal. Leibniz crea en octubre de 1675 su propia matemática infinitesimal. Bajo la denominación de calculus, entró en la historia de las matemáticas. En 1675, Leibniz introdujo el símbolo F, el cual procede de la letra S, letra inicial de la palabra latina summa. También escribió las diferenciales y derivadas como se conoce hoy, aunque su primer artículo publicado sobre cálculo diferencial apareció en 1684. Al trabajo de estos dos genios le sucedieron matemáticos como Jacob y John Bernoulli, quienes contribuyeron a su desarrollo, ya que ellos mantenían con Leibniz un intercambio de ideas sobre el tema. Jacob aporta el análisis de la cuadratura y la rectificación de las espirales parabólicas y logarítmicas. De John Bernoulli destacamos que en su correspondencia con Leibniz se preocupó por la notación de este tema. John Bernoulli publicó el primer tratado de cálculo diferencial e integral entre 1691 y 1692, en el que respondió la pregunta ¿qué es exactamente un cociente diferencial?, a la que respondió que es una razón de infinitesimales. El insigne Euler, a mediados del siglo XVIII, introdujo la noción de función y fue el primero en tratar el cálculo en funciones algebraicas. Otro matemático que aportó al cálculo fue Lagrange, quien probó de una manera puramente algebraica que cualquier función puede desarrollarse en series de potencias, aunque ya Taylor había llegado al mismo resultado usando diferencias finitas y procesos de límite. Lagrange fue el primero en llegar al resultado de que la derivada de una función es también una función. Fue el primero en usar el término función derivada, que fue el origen de la expresión derivada. Finalmente se hace referencia a los aportes que realizaron matemáticos como Cauchy o el propio Weierstrass, y se destaca el rigor que ellos les dieron a las matemáticas, aunque vale la pena aclarar que fueron muchos los matemáticos que aportaron de una u otra manera al desarrollo del cálculo.